Hola a todos, hoy voy a preparar unos panes de hamburguesa sin gluten esponjosísimos. Y los voy a preparar incorporando patata cocida en la masa. Esto les va a aportar una esponjosidad extra y va a hacer que se conserven más tiempo frescos. Además, va a hacer los panes más económicos, ya que la patata es mucho más barata que los ingredientes que usamos normalmente para hacer pan sin gluten. Hace tiempo te traía una receta de panecillos sin gluten con calabaza cocida, con forma de calabaza y un color precioso. Te dejo la receta aquí arriba. A diferencia de aquellos panecillos, en estos no se nota la patata ni en el color ni en el sabor, pero tienen igualmente una esponjosidad increíble. Fíjate lo que es esta miga. Además, si los guardas herméticos, se conservan varios días blanditos, con lo que son perfectos para preparar el bocadillo del cole. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver cómo preparar estos panes de hamburguesa sin gluten con patata cocida. Como ves, necesitas emplear entre 180 y 200 gramos de agua. Esto depende de la humedad que aporten tus patatas. Comienza con la cantidad menor y solo si es necesario aumenta un poco la cantidad. Ya te diré cuándo. Comenzamos preparando un prefermento con la levadura. Yo voy a emplear levadura seca de panadero. Si empleas levadura fresca, triplica la cantidad. Tengo los ingredientes pesados de antemano. Tal como comentaba, voy a comenzar por 180 gramos de agua y voy a añadir una pequeña cantidad en un vaso. Voy a añadir también la levadura, el azúcar y un par de cucharadas de la harina de trigo sarraceno. Remueve hasta que se integre todo bien y deja reposar hasta que el fermento crezca y burbujee. Y aquí llega la protagonista de esta receta, la patata cocida. Lo mejor es que la cuezas con la piel para que conserve todo su almidón. Pela las patatas y pésalas. El peso que doy es de las patatas ya peladas. Machácalas con un tenedor lo mejor que puedas. Se notarán algunos trocitos después en la masa. Si no quieres que se noten, ponlas en un vaso de batidora con el agua que ha sobrado de hacer el prefermento y tritura. Esto que tengo aquí es almidón de maíz. Si no puedes consumirlo, puedes sustituirlo por almidón de arroz. En este vídeo de aquí arriba te cuento cómo prepararlo. Añade el almidón de patata y el resto de la harina de trigo sarraceno. Añade el psyllium husk y la sal. Remueve con una cuchara para que se mezclen bien todos los ingredientes. En cuanto el prefermento haya espumado, añádelo al recipiente donde tienes los ingredientes secos. Añade el resto del agua. Añade el huevo. El aceite de girasol y la patata machacada. Y mezcla con una cuchara hasta que todos los ingredientes se mezclen. Dependiendo de la humedad que tuvieran las patatas, puede ser que necesites añadir un poco más de agua. Si ves que la masa está un poco firme, fíjate que debe quedar muy blandita, añade un poco más, pero no sobrepases los 200 gramos totales de agua. Cubre y deja reposar una hora en un lugar tibio. Transcurrida una hora, verás que la masa ha adquirido una consistencia de mousse. Añade la goma xantana y remueve con cuidado para que no se disperse en el aire. Y en el momento en que se haya integrado, debes amasar propiamente. Puedes hacerlo con amasadora o en la mesa como voy a hacer yo. Ayudándote de una espátula aceitada, saca la masa del recipiente. Es una masa muy blanda y muy pegajosa, así que lo mejor es que te ayudes de una espátula para tener siempre una mano limpia. Amasa unos 10 minutos, hasta que tengas una masa muy sedosa. Cuando la tengas lista, y con ayuda de la misma espátula, límpiate la mano. Verás que la masa sale muy bien. Lava tu mano y la espátula, engrásala ligeramente y recoge bien toda la masa de la mesa. Forma una bola con ella y divide en porciones. De estas cantidades que doy, salen 6 panes hermosos o 9 más pequeños. Si quieres que queden todas iguales, pesa la masa para saber cuánta cantidad tienes. Variará un poco dependiendo de que hayas añadido más o menos agua. Yo voy a hacer 9 porciones, de unos 85 gramos aproximadamente. Ve colocándolas sobre una superficie untada con aceite.
Y cuando tengas las porciones listas, hazlas rodar entre las manos para formar bolas con ellas. Voy a cubrir la bandeja de horno con papel de hornear, en este caso reusable. Aunque ya había formado bolas, siempre hago rodar las porciones una segunda vez entre las manos engrasadas. Tengo la sensación de que la segunda vez quedan más redondas. Cuando tengas una bola lista, colócala sobre la bandeja y aplasta un poco. Deben quedar unos discos de 1,5 cm de grosor aproximadamente. A continuación, cubre con film plástico de cocina. Un paño se te puede pegar ya que la masa es muy blandita. Deja reposar en un lugar cálido hasta que los panecillos doblen de tamaño. En el momento que doblen su tamaño, comienza a calentar el horno a 200 grados con calor arriba y abajo. Y coloca una bandeja metálica, imprescindible que sea metálica, en el fondo, para generar después vapor. Pincela los panecillos con huevo y añade si quieres semillas de sésamo. En el momento en que el horno esté caliente, introduce la bandeja y añade medio vaso de agua en la bandeja metálica que habías colocado en el fondo. Cierra la puerta rápidamente y hornea entre 15 y 20 minutos a 200 grados, con calor arriba y abajo. Y transcurridos 20 minutos en mi caso, fíjate qué panecillos salen del horno. Transfiere a una rejilla a ser posible para evitar que se reblandezcan por abajo con la humedad que sigue escapando. Y deja que enfríen antes de cortarlos. Mira qué maravilla de panecillos, qué aspecto tan bueno tienen y qué blanditos que son. Mira cómo los aprieto y cómo recuperan su forma. O sea, ¿quién diría que son sin gluten? Y nada, ya solo queda cortarlos. Fíjate lo que es esta miga. Bueno, está tiernísima a no poder más. Pues estos panecillos están buenísimos. Tal como te comentaba, si los guardas bien cerrados, aguantan un par de días tiernos. Aunque también puedes congelarlos tan pronto como estén fríos y cada vez que vayas a preparar hamburguesa, sacar una hora antes del congelador uno de ellos o los que vayas a usar, calentar un poquito antes de comerlos y quedan como recién hechos. Y nada más por hoy. Yo voy a ver con qué los relleno y espero que os animéis todos a prepararlos en casa. Un saludo a todos.